Bueno, muchas gracias, Pau y Cristina, por la presentación y a los colaboradores que permiten la realización de este webinar. Mi presentación trata sobre la visión general del protocolo LMA Flow. He tratado de condensar pues, lo que son 70 páginas de protocolo. 70 páginas de protocolo, sobre todo a destacar pues, el contexto general del protocolo y los cambios respecto al previo. Este es el algoritmo global del tratamiento de la LMA en PTEMA en los pacientes que son candidatos a tratamiento intensivo. Tenemos tres protocolos distintos para estos pacientes. Por un lado, para aquellos pacientes que tienen mutaciones core-binding factor. Por otro lado, para aquellos pacientes que tienen mutación en el PM1. Y finalmente, el protocolo LMA Flow, que es para pacientes que no tienen ninguna de estas mutaciones. El protocolo, como veremos ahora, es una actualización del protocolo, una actualización sobre lo previo, que es del año 2022. Entonces, el protocolo está adaptado al riesgo citogenético y molecular, guiado por enfermedad mínima residual por citometría de flujo en los pacientes con riesgo intermedio, y ya la versión de 2022 contemplaba la amidostaurina en pacientes que son FLT3 positivos, de ahí venimos. Entonces hay que tener en cuenta también el protocolo translacional, basado básicamente en Platafo LMA, que es la plataforma de diagnóstico y seguimiento para realizar una caracterización biológica molecular estandarizada en pacientes con LMA. Ahí están los 7 laboratorios españoles y los 2 portugueses que se han añadido desde el protocolo anterior y, bueno, pues basados en el envío de muestras, sobre todo el diagnóstico, en algunos casos que no con envíos de seguimiento, tanto de muestras para biología molecular como citometría de flujo. Y, bueno, pues nada, y sobre todo resaltar la importancia de enviar también a los laboratorios los consentimientos informados para entrar en el protocolo. ¿Cuáles son las novedades del LMA Flow 2025? Bueno, pues esta es la portada del protocolo. Se trata de una actualización. Aquí están todos los participantes en el comité científico de redacción y todos los coordinadores que han participado en la edición de este protocolo. Entonces, la población a la que van dirigidas las recomendaciones son pacientes con LMA, pacientes que no tienen mutaciones en PML rara, core-binding factor o NPM1, pacientes que tampoco tienen una leucemia aguda mixta, y son pacientes mayores de 18 años o, en algunos casos concretos, menores de edad, pero tratados en unidades de adultos, pacientes un poco que estén en el límite, no hay límite superior de edad, y, bueno, se necesita la firma del consentimiento informado al diagnóstico, y estos pacientes entrarían si no hay un ensayo clínico para el que el paciente sea elegible. Bueno, lo primero que quiero resaltar es la nueva estratificación de riesgo, que se ha denominado AMOLFIT Score. Es un score que sale a partir de un análisis de una cohorte de 1.700 pacientes del grupo PTEMA, diagnosticados a nivel centralizado a través de Platafo LMA, y que busca refinar la estratificación pronóstica recomendada por paneles de expertos. Tenemos un mejor C-index respecto al European Leukemia Net, de 0,64 versus 0,60. Este score del grupo PTEMA permite distinguir 4 grupos pronósticos con diferente supervivencia global a 4 años: favorable, intermedio, desfavorable y muy desfavorable. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahí tenemos la comparación de la European Leukemia Net 2022, y vamos a ir viendo algunos cambios respecto a la misma. Por un lado, las LMAs IDH2 con la mutación R172 pasan a ser de riesgo favorable siempre que no tengan 2 o más mutaciones relacionadas con la mielodisplasia por NGS acompañantes. Por otro lado, tenemos la LMA CEPA con doble mutación o con mutación única en el dominio BCIP. No es necesario que sea inframe, que sería considerada de riesgo favorable. Por otro lado, las LMAs FLT3, que serían de riesgo intermedio siempre que reciban midostaurina o quizartinib en primera línea. La LMA BCR-ABL1, que se considera de riesgo intermedio siempre que reciba un ITK en primera línea. Luego lo veremos un poco más detalladamente. Las LMAs con reglamento KMT2A, independientemente de cuál sea el partner, que se considerarían de riesgo intermedio. Y por último, quería resaltar también
la diferencia entre aquellos pacientes que tienen una mutación en un gen de mielodisplasia, que serían de riesgo intermedio, y aquellos que tienen en 2 o más mutaciones genes de mielodisplasia. Esto también en base al estudio realizado y presentado recientemente en EJA este año, que ve que hay grandes diferencias entre aquellos pacientes que tienen una mutación y aquellos que tienen 2 mutaciones de síndrome mielodisplásico. Entonces, vamos a pasar a resumir brevemente los pacientes con FLT3 mutado, ¿vale? Digo brevemente porque la siguiente presentación trata sobre este tema y abundará en el mismo. La principal novedad es la reciente aprobación de quizartinib basada en los resultados del ensayo Quantum First, que mostró beneficio y supervivencia global frente a placebo. Ahí están las características tanto de este ensayo Quantum First como el ensayo Ratify, que llevó a la aprobación de midostaurina. Son ensayos que no son directamente comparables, por lo que no puede recomendarse firmemente midostaurin frente a quizartinib o viceversa. Y tenemos que midostaurin debe ser de elección en todos los pacientes con mutaciones FLT3-TKD. Lógicamente, quizartinib puede usarse con mayor evidencia en pacientes fit mayores de 60 años, entre 60 y 75, que es lo que contemplaba el ensayo, mientras que ya midostaurina no, y que quizartinib podría usarse con mayor evidencia cuando esté previsto que el paciente vaya a realizarse un trasplante alogénico en primera línea, puesto que el Quantum First incluía un mantenimiento tras el trasplante alogénico. En principio, este protocolo sí que recomendaría mantenimiento con midostaurin de 12 ciclos si no hay trasplante alogénico, siguiendo lo que se realizó en el ensayo clínico, o de 36 ciclos de quizartinib en cualquiera de los casos, tanto si van a trasplante como si no van a trasplante. Entonces, vamos a ir resumiendo también la LMA con ordenamiento BCR-ABL1. La principal novedad es que además del imatinib se añade a este protocolo la posibilidad de administrar ponatinib o dasatinib, otros ITKs más modernos por un máximo de hasta 35 días. Todas estas LMAs con BCR-ABL1 se consideran de riesgo intermedio siempre que reciban alguno de los ITKs. En todos estos pacientes se recomienda realizar un trasplante alogénico en primera intención siempre que sea posible, independientemente del tipo de donante y de la enfermedad residual tras la primera consolidación. Esta recomendación está basada en el reciente análisis del grupo PETEMA en el que se observó un mayor beneficio del trasplante alogénico. Continuamos con las LMAs con reordenamiento KMT2A, que también se incluyen todas de riesgo intermedio, también un estudio presentado en la EJA de este año por el grupo PETEMA. Entonces, estos pacientes se recomienda un trasplante alogénico en primera intención, siempre que sea posible, con independencia del tipo de reordenamiento. Esta recomendación está basada, como digo, en un análisis reciente, que es el que está ahí en la diapositiva. Continuamos con el refuerzo del papel del trasplante autólogo. No voy a abundar mucho tampoco en este tema porque es la presentación de la doctora Alfonso, pero bueno, es en una publicación reciente se ha visto un beneficio en supervivencia global, supervivencia libre de recaída en pacientes que han recibido un trasplante autólogo. Efecto beneficioso observado en casi todos los grupos en análisis de sensibilidad. La tendencia favorable se mantuvo tras el análisis con propensity score y esto debería reforzar los actuales recomendaciones de realizar un trasplante autólogo siempre que sea posible, si no hay indicación, lógicamente, de un trasplante alogénico en primera línea. Continuamos con Vixeos. Aquí no hay cambios en el protocolo y se recomienda el uso de Vixeos en aquellos pacientes que cumplan todos estos criterios: ausencia de mutaciones de FLT3, core binding factor, cepa, NPM1, leucemia mixta, que sean mayores de 60 años, que tengan una LMA secundaria, SMD o síndrome mieloproliferativo, SMD o SMD-SMPC, LMA secundaria o otra neoplasia previa que haya recibido radioterapia, quimioterapia, agentes biológicos para el tratamiento de la misma, o LMA con alteraciones genéticas relacionadas con SMD, pero según la clasificación de la WHO, y lógicamente pacientes que sean candidatos a quimioterapia de inducción intensiva y que tengan la intención de tengamos la intención de ir a un trasplante alogénico. Y brevemente, por recordar un poco los laboratorios, el trabajo de los laboratorios, el estudio al diagnóstico, el estudio morfológico, inmunofenotipo, citogenético es local y el estudio molecular es centralizado. Bueno, la aparición de nuevas dianas terapéuticas y cada vez mayor conocimiento de estudios moleculares, bueno, pues hace que a veces parece que se vayan complicando poquito a poco más los estudios moleculares. Entonces, en el protocolo pues sí que se incluyen más reordenamientos a estudiar que previamente. Esto se facilita bastante a nivel molecular pues por las nuevas plataformas de secuenciación masiva que estamos utilizando, al menos en algunos laboratorios, que nos dan una gran cantidad de información en cuanto a los reordenamientos.
Y respecto al inmunofenotipo, bueno, recordar que en pacientes de riesgo intermedio sí que está centralizado el estudio de la enfermedad mínima residual, porque en algunos de ellos sí que va a determinar, según este protocolo, cuál es la actitud posterior a la consolidación 1. También se remitirá muestra de médula en los pacientes al laboratorio pretrasplante, sea autólogo o halogénico, y a los 60 días del trasplante. Ahí está la lista de los laboratorios de referencia de cada centro. Y bueno, un poco por resumir al final el algoritmo terapéutico de LMA Flow 2025, ¿vale? Vamos a tener, bueno, pacientes de riesgo favorable que están incluidos en este protocolo. Recordad que los pacientes NPM1, los pacientes con Binding Factor, irán por otros protocolos. Bueno, pues están incluidos los pacientes cepa con una mutación BCIP o con 2 mutaciones en cepa y los pacientes con IDH2 R172. En estos pacientes se recomienda una inducción con 3-7, 2 consolidaciones con citarabina altas dosis y trasplante autólogo. Recordad que si requieren un segundo ciclo de inducción se reclasificarían como pacientes con riesgo desfavorable y en el caso de que no sea posible un trasplante autólogo se recomienda añadir 1 o 2 consolidaciones adicionales con citarabina altas dosis. Hay que recordar que en estos pacientes, si solo hay una mutación relacionada con mielodisplasia, se mantendrían en el grupo de riesgo favorable, pero si se detectaran 2 o más mutaciones relacionadas con mielodisplasia, el riesgo pasaría a ser desfavorable. Respecto al riesgo intermedio, bueno, pues tenemos los pacientes con mutaciones de FLT3 y TD, los pacientes con BCR-ABL1 que deben tratarse con ITCAS, los pacientes con cualquier reordenamiento de KMT2A, los pacientes con cariotipo normal o alteraciones citogenéticas no clasificadas como favorables o desfavorables en ausencia de mutaciones de mal pronóstico, los pacientes con presencia de una sola mutación relacionada con mielodisplasia y los pacientes con una LMA secundaria, ASMD, síndrome mieloproliferativo crónico o mieloproliferativo crónico mielodisplásico, excepto bueno, pues alguna serie de excepciones. En estos pacientes lo que se recomienda es una inducción con 3-7, una consolidación con citarabina altas dosis y luego, si el paciente tiene un donante hermano HLA idéntico o bien tiene enfermedad residual positiva o bien es BCR-ABL1 o KMT2A, se recomienda directamente trasplante halogénico. En el caso de que el paciente no tenga un hermano HLA idéntico y la enfermedad residual sea negativa después de la primera consolidación, iríamos a una consolidación con citarabina altas dosis y trasplante autólogo si es posible. En este grupo también incluiríamos a aquellos pacientes que por lo que sea no sean elegibles para trasplante halogénico. Y lógicamente a cada paciente pues añadir si precisan, si tienen mutaciones de FLT3, inhibidores de FLT3 y tienen ordenamiento del CRBL1, un ITK. Respecto al riesgo desfavorable, muy desfavorable, bueno, desfavorable, pues la presencia de 2 o más mutaciones relacionadas con mielodisplasia detectadas por NGS con ABAT mayor al 5%, la translocación 6-9, la monosomía del 5, deleción de 5Q, monosomía del 7, monosomía del 17, deleción de 17P, el cariotipo complejo monosómico y la necesidad de 2 ciclos de inducción para alcanzar la respuesta completa. Luego, en el grupo muy desfavorable, incluiríamos a los pacientes con inversión del 3 o a los pacientes con mutación de TP53 con una VAF superior al 5%, que esto es distinto también al European Leukemia Net, que marca en TP53 ese límite del 10%. En estos pacientes recibirían una inducción con 3-7 o si tienen indicación pueden recibir CPX351, una consolidación y en principio todos irían a trasplante halogénico. En caso de que no pudieran ir a trasplante halogénico, pues siempre añadir la consolidación con citarabina al trasplante intentar ir a trasplante autólogo. Respecto al seguimiento de los pacientes, bueno, dentro de este protocolo, en principio, no se contempla la monitorización centralizada con la enfermedad mínima residual al finalizar el tratamiento, a excepción del envío de una única muestra en los 60-90 días después del trasplante halogénico o después del trasplante autólogo, en todos esos pacientes trasplantados en primera respuesta completa. Luego se recomienda hacer controles trimestrales o semestrales durante los 2 primeros años, al menos anualmente hasta el 5º año, además de un control siempre que esté clínicamente indicado. Respecto al mantenimiento, lo que refleja este protocolo en pacientes FLT3 positivos,
es decir, pueden recibir mantenimiento con midostaurin si no se realiza un trasplante alogénico, o quizartinib en aquellos pacientes, lógicamente, que son los pacientes ITD, que bueno, vayan o no a trasplante alogénico en principio. En los pacientes FLT3 negativos no se recomienda de rutina una terapia de mantenimiento, excepto la facitidina oral en pacientes con riesgo intermedio desfavorable, con una edad mayor a 55 años y que no sean candidatos a trasplante alogénico en primera línea, especialmente si no se ha podido administrar más de un ciclo de consolidación por mala tolerancia. Y finalmente, bueno, pues aquellos pacientes que son resistentes o recaen, bueno, pues salen del protocolo. Si tras 1 o 2 ciclos de inducción hay respuesta completa, sale del protocolo, pasando al protocolo LMA-RON o a ensayo clínico preferentemente, y si hay recaída hematológica a lo largo del seguimiento del tratamiento del paciente, pues lo mismo. En este caso, bueno, dependiendo un poco de las características particulares del paciente, bueno, ensayos clínicos, tratamiento con flagyl y posteriormente trasplante alogénico si no se ha realizado previamente, inmunoterapia en aquellos pacientes que han recibido trasplante, como reducción de la inmunosupresión, infusión de linfocitos del donante, o tratamiento con gilteritinib en aquellos pacientes que son FLT3 positivos en la recaída. Así quedaría, bueno, todo lo que he explicado, ¿vale? Este es el esquema de la actualización del protocolo LMA Flow 2025, ¿vale? Y, bueno, como conclusiones un poco, sobre todo de las novedades del protocolo, bueno, que se incluye quizartinib en el esquema terapéutico como opción en pacientes con FLT3 ITD, como mantenimiento incluso en pacientes que reciben trasplante alogénico, el refuerzo del papel de trasplante autólogo en aquellos pacientes que no necesiten o no sean candidatos a trasplante alogénico, la nueva estratificación del riesgo con el AMOLFIT Score de PTEMA, los pacientes con LMA de riesgo intermedio, manejo guiado por enfermedad residual tras la consolidación 1, excepto si tienen un donante hermano HL idéntico o bien tienen reordenamientos BCR-ABL1 que MT2A, y en estos pacientes BCR-ABL1 pues que se añade la posibilidad de recibir dasatinib o ponatinib y que deben ir a trasplante alogénico. Y esta era mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Te has ajustado súper bien al tiempo. A continuación, la doctora Isabel Cano, del Hospital Universitario La Fe, nos va a hablar sobre los inhibidores de FLT3 en primera línea, LMA Flow y NPM1. Cuando quieras, Isabel. Gracias, Cristina. Gracias, Pau y los organizadores. Vale, vamos a hablar de inhibidores de FLT3 en primera línea en los protocolos actuales de PTEMA. Entonces, inhibidores FLT3 hay mucho, pero solo vamos a hablar de 2, que son los que están aprobados asociados a quimioterapia intensiva. El primero de ellos fue midostaurin, ya sabéis que es un inhibidor tipo 1, multiquinasas, pero menos selectivo y con menos afinidad que los tipo 2, pero que va a actuar tanto en mutación FLT3 y TD como en la TKD. Por contra, el quizartinib es un inhibidor de tipo 2 que tiene más afinidad, más selectividad y mayor potencia a la hora de inhibir FLT3, pero solo va a actuar en la mutación FLT3 y TD, no en la TKD. Los inhibidores de FLT3 han modificado el pronóstico de la LMA con dicha mutación. Como podéis ver, antes de 2017, antes de que se aprobaran los primeros inhibidores, tener una mutación FLT3 y TD, especialmente sin la mutación NPM1, era de riesgo adverso, que significaba que tenía mayor riesgo de recaída, peor pronóstico, y había que hacer un trasplante en primera remisión completa si se podía. A partir de la introducción de los inhibidores de FLT3, vemos que la LMA FLT3 desaparece de la categoría adversa y pasa a intermedia. Hablamos del primero, el midostaurin, que se aprobó en 2017 por la EMA tras el ensayo clínico fase 3 Ratify, y también vamos a hablar un poco de los resultados de estudios retrospectivos que ha hecho el grupo PTEMA junto con el grupo francés, el Midolam, y también hablaremos un poco del registro. Este estudio ya lo conocéis de sobra, es el ensayo que dio la aprobación para la comercialización de midostaurin. El Ratify se incluyeron pacientes de 18 a 59 años, solo recibieron daunorubicina.
se incluyeron pacientes ITD con ratio más de 0,05 y los TKD, y había posibilidad de mantenimiento 12 meses siempre que no fueran a trasplante halogénico. Y como veis, se cumplió el primary endpoint, que el midostaurin alargaba la supervivencia global en los pacientes respecto a placebo, 74 meses versus 25 de mediana, y reducía el riesgo de mortalidad un 22%. Y por esto, en los protocolos PT más actuales del EMEA-Flow, como podéis ver, pues se incorpora el midostaurin siempre que sea FLT3 en inducción, en consolidación y mantenimiento. Y lo mismo pasa con la mutación, con el protocolo PTEMA en PM1, que también se ha incorporado en nuestra práctica habitual. Ahora brevemente voy a hablar de un estudio, el MIDOLAM, que es un estudio retrospectivo de la vida real, que es lo mismo que el RATIFY, pero en pacientes mayores de 60 años, que como sabéis estos pacientes no se incluyeron en el ensayo. Al ser retrospectivo, pues como podéis ver, sí que hay diferencias en los grupos. Podemos ver que, por ejemplo, el grupo de quimioterapia sin inhibidor, los pacientes tenían peor ECOG, tenían más leucocitos y también tenían FLT3 ITD con mayor frecuencia mutado. Aún así podemos ver que la supervivencia global era mucho mejor en los pacientes que recibieron midostaurin respecto a los que no lo recibieron, y esta supervivencia global también se puede ver por grupos, por pacientes menores de 70 años y en mayores. Y ya en el estudio de multivariable podemos ver que, por ejemplo, para la supervivencia libre de enfermedad, factores pronósticos adversos eran tener una anemia secundaria, un peor ECOG o un ratio mayor de 0,5, pero en cambio llevar midostaurin pues era un factor favorable. Y lo mismo ocurre con la tasa de remisión completa. Como podéis ver, ahí están los factores pronósticos. Después, ahora por último, en este apartado vamos a hablar del registro PTEMA. Tenemos una serie, como podéis ver, de más de 1.700 pacientes, que es nuestra serie global, y vemos que a partir de 2017, que son las diferencias, como podéis ver, el 98% de los pacientes llevaron inhibidor y el 2% antes de 2017, que era antes de la aprobación y que fue solo un ensayo clínico. También podéis ver que el ECOG pues también era peor en los pacientes que no llevaron inhibidores, también tenían más enfermedad extramedular los que no llevaron inhibidores, y en cambio tenían mejor citogenética, riesgo bajo o intermedio los que sí que llevaron inhibidor, también tenían más mutación en EPM1, y la mutación FLT3 ITD y TKD, como veis, había un poquito más en la parte de los que sí que llevaron inhibidor. Esto es el diagrama CONSORT, lo dicho, 25% de toda la serie tenía la mutación FLT3, que es lo que suele describirse en las series, ¿no? Y 1.233 no lo llevaron y 469 sí que lo llevaron. A continuación vamos a explicar mejor los resultados y características. Por ejemplo, en esta diapo, en izquierda, podéis ver que el régimen más usado fue el 3+7, en color verde está el 3+7 con inhibidor, y luego hay 8 pacientes en color rosa que en primera línea recibieron ARA-C con inhibidor, y el resto no eran inhibidor. El más frecuente, como he dicho, 3+7, y también otros regímenes como Flagida, con Gentuzumab, con Etoposide. ¿Vale? Arriba a la derecha podéis ver la tasa de remisión completa y remisión completa sin recuperación hemoperiférica. Y como podéis ver, la tasa de remisión completa de la serie global es de un 72%, y si vamos ya por grupos veis que hay una diferencia significativa, siendo mucho que tenía más tasa de RC el grupo que llevó inhibidor frente al que no. Y la tasa de TPH en primera línea en remisión completa, veis que en la serie global y en los que no eran inhibidores más o menos es el mismo porcentaje, y llama la atención que los que eran inhibidores se trasplantaron más de un donante halogénico. Y aquí podéis ver la supervivencia global según el uso de FLT3. Como podéis ver en nuestra serie de casos, los que llevaron FLT3 pues tienen mejor supervivencia global que los que no lo llevaron. Pasa lo mismo con la supervivencia libre de enfermedad y la incidencia la incidencia acumulada de recaída. Si lo vemos por grupos, vemos que también la supervivencia global fue mejor tanto en pacientes menores de 60 años como en 60.
En esta diapo también vemos que también se mantiene el beneficio significativo en aquellos pacientes que recibieron el inhibidor con un grupo citogenético bajo o intermedio y también en los que tenían una citogenética adversa. Y en esta última diapo vemos que, por ejemplo, el FLT3 no tuvo impacto en la supervivencia global en aquellos pacientes que recibieron al OTPH en comparación con los que recibieron autólogo, que sí que tiene un claro impacto, un claro beneficio. Y como podéis ver, los pacientes que solo recibieron consolidación, que no recibieron ni autólogo ni halogénico, pues también es un poco mejor, aunque la PEN pues no llega al 0,05, pero casi. O sea que realmente sí que tiene un beneficio llevarlo. Y luego ya el análisis multivariante, pues para la supervivencia global podéis ver que tuvo un impacto favorable tratarse con un inhibidor. Por contra, tener más de 60 años, tener leucocitosis o un ratio más de 0,5, pues era impacto desfavorable para la supervivencia. Y lo mismo con la supervivencia libre de evento, pero en este caso además añadimos que una anemia secundaria era factor pronóstico desfavorable y la NPM1 y un cariotipo citogenética de riesgo intermedio bajo eran favorables. El segundo inhibidor que está aprobado es el quizartinib, Vanflita nombre comercial, y se ha aprobado gracias a los resultados del Quantum First, ensayo clínico letalizado fase 3. Lo aprobó la EMA en 2023 y desde este año ya lo tenemos en España para su comercialización. Como podéis ver, el Quantum First cumplió el primary endpoint y los pacientes que dieron quizartinib tenían un beneficio en la supervivencia global respecto a los que dieron placebo, con una reducción del riesgo de muerte de un 22%. En este caso, eran pacientes de 18 a 75 años. Hay que destacar que hasta un 40% eran mayores de 60 años. Aquí podían recibir tanto DA1 como IDA como antraciclina en el 3+7, solo sin incluyentes ITD con ratio mayor de 0,03. Y la novedad es que aquí sí que podía haber un mantenimiento. Así como Ratify eran 12, aquí son 36 y podía darse tanto si había trasplante halogénico como si no. También el quizartinib demostró una reducción del riesgo del 39% de recaída o de muerte, como podéis ver en la curva de la izquierda, y también se vio que también tenía impacto en la incidencia acumulada de recaída a favor. O sea que era mejor ponerlo que había menos recaída. Y en las tasas de respuesta, como podéis ver, de remisión completa más o menos son similares, pero la duración de esta respuesta completa fue aproximadamente casi el triple. Y si además tenemos en cuenta la CRI, tenemos mucha más composite complete remission en el grupo de quizartinib, 72 frente a un 65% en el grupo placebo, y además la duración era de casi el doble. Por tanto, actualmente no hay ningún ensayo clínico fase 3 que compare estos dos inhibidores en primera línea. Por lo tanto, ¿cuál elegir? Pues a ver, no se pueden comparar por lo dicho, porque no hay ningún estudio que los compare. Pero bueno, tenemos dos y el dato de Midostaurin era población hasta 60 años, con un mantenimiento de 12 ciclos que no incluía este mantenimiento a los pacientes que recibieron un halogénico. Por contra, el Quantum First a gente más mayor y sí que había posibilidad de mantenimiento tras trasplante. Entonces, si podemos ver aquí el Ratify, el Midostaurin, cuando la supervivencia global se censura por trasplante, vemos que no alcanza la significación estadística, aunque sí que se ve que está un poquito mejor el Midostaurin, pero no alcanzó significación. En el Quantum First vemos que la P es de 0,055, hay un beneficio claro, y vemos que sí que el quizartinib redujo hasta un 25% el riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que recibieron un halogénico. Y había más pacientes trasplantados en el grupo quizartinib que en los que no. En cuanto al mantenimiento, como sabéis, el Midostaurin, pues en halogénico no hay y tampoco había muchos datos en el ensayo de mantenimiento porque no se diseñó para eso. Y en esta comunicación de LAS, sí que en el Quantum First tenemos aquí datos que el quizartinib sí que tenía un beneficio en la supervivencia global numérico sobre el placebo en global, como he dicho, en los pacientes que recibieron mantenimiento, como podéis ver en la gráfica. Y además, en estas dos gráficas, aquí es el mantenimiento con trasplante halogénico o sin. Y como podéis ver, por ejemplo, en la gráfica derecha, aquellos pacientes que recibieron mantenimiento y que no fueron halogénico tenían un claro beneficio en la supervivencia global con una reducción del riesgo de mortalidad de hasta un 60%.
En el halogénico podéis ver la mediana de supervivencia no se alcanzó en ninguno de los dos grupos. Entonces, por todo ello, en el protocolo LMA Flow será este y podremos elegir entre quizartinib o midostaurin. Es verdad que en aquellos casos que sean FLT3 TKD habrá que elegir midostaurin porque no hay datos todavía para el quizartinib. Y en aquellos pacientes pues, que dan halogénico, pues se recomendaría el ITD. Y ya como conclusiones, el uso de inhibidores de FLT3, a ver un segundo, perdón. El uso de inhibidores de FLT3, midostaurin, quizartinib asociados a quimioterapia intensiva en primera línea mejora la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes afectos de LMA con mutación FLT3. En pacientes con LMA, FLT3 y ITD positivos, se recomienda el uso de quizartinib según los resultados del ensayo Quantum First, que incluyó a pacientes mayores de 60 años y por los datos obtenidos en los pacientes que recibieron monoterapia con quizartinib, que tenían mejor supervivencia global numéricamente, más tasas de supervivencia libre de recaída y menor tasa de incidencia acumulada de recaída, especialmente en los que no recibieron al OTPH, que había un beneficio en la supervivencia global. Y la indicación del OTPH en RC1 seguirá el algoritmo de los protocolos PTEMA, LMA Flow y NPM1. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Isabel. También te has ajustado súper bien al tiempo, vamos muy bien. Y pasamos a la última charla, que va a estar presentada por la doctora Ana Alfonso, de la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, sobre el papel del trasplante autólogo en la LMA. Cuando quieras, Ana. Pues muchas gracias a PTEMA, a Pau, a ti, Cristina, por la introducción y yo os voy a hablar del papel del trasplante autólogo en la leucemia mieloblástica aguda. Y bueno, estos son mis conflictos de interés y os propongo esta agenda. Os haré primero una pequeña introducción, después pasaremos un poco por la evidencia que hay de estudios que yo considero un poco claves. Os contaré la experiencia de PTEMA y acabaremos con unas conclusiones y vamos a empezar con la introducción. Bueno, en este foro ya no es necesario decir que la estrategia terapéutica para la consolidación después de una respuesta completa en la leucemia mieloblástica aguda es un paso crucial para prevenir la recaída y a día de hoy pues tenemos tres opciones de consolidación, ¿no? Las altas dosis de quimioterapia, el trasplante autólogo o el trasplante halogénico y el uso, como hoy voy a hablar del trasplante autólogo, pues en el contexto de la mieloblástica el uso del trasplante autólogo, el racional, es el mismo que en todas las patologías hematológicas. Es decir, que el uso de altas dosis de quimioterapia con un soporte celular posterior pueda erradicar, ¿no?, el clon maligno, ¿no?, lo que quede. Pero esto implica que ese clon maligno tiene que ser sensible, ¿no?, a la quimioterapia. No es nuevo, ¿no?, que el autólogo en la mieloblástica está en declive. Esto lo sabéis todos, ¿no? Arriba y a la izquierda veis los datos del registro americano, donde en azul, que se ve pequeñito, pero en azul veis el trasplante autólogo y veis que en la mieloblástica, que es la segunda barra, pues prácticamente no hay azul. Ya os digo que no lo hay, ¿no? Abajo tenéis los datos europeos, ¿no?, donde el pico del trasplante autólogo está en torno a los 2000, ¿no?, y a partir de los 2000 ha ido hacia abajo. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Pues ocurre por varias razones. Primero, porque no hay una evidencia definitiva, ¿no?, de un impacto en la supervivencia del uso del autólogo. Después, por los problemas logísticos, la logística es más complicada en nuestros pacientes, hay que hacerles una aféresis y hay que criopreservar, ¿no?, y esto pues tiene un impacto en los hospitales. Además, siempre tiene esta sombra, ¿no?, de que la recolección te lleve células tumorales, ¿no?, y el impacto que puede tener esto en el injerto. Y luego, bueno, pues las nuevas formas de trasplante halogénico, ¿no?, las nuevas fuentes de donantes y demás, que hacen que más pacientes tengan acceso al trasplante halogénico, ¿no?, y no necesitemos tanto otras opciones de consolidación, además de que trasplantamos cada vez más a pacientes más mayores.
Evidencia de estudios clave, ¿no? Pues voy a empezar un poco por la comparación que hay entre el autólogo y el halogénico, ¿no? Con este paper de 2013 del doctor Keating, del registro americano, que comparaba autólogo versus halogénico HLA idéntico, de hermano HLA idéntico, en primera revisión completa. Como veis, son en torno a 900 pacientes más o menos de trasplante con trasplante autólogo y 230 que han recibido trasplante, 900 halogénico, 230 trasplante autólogo, y evidentemente es un estudio de registro, han participado muchos centros y las poblaciones no son iguales. Los pacientes con halogénico son algo más jóvenes que los del el autólogo, y bueno, pues en cuanto a riesgo tampoco son estrictamente similares. Pero lo que hemos aprendido de este trabajo, cosas que ya os podéis imaginar, por ejemplo, que la mortalidad relacionada con el trasplante es mayor en el halogénico que en el autólogo. Sin embargo, la incidencia acumulada de recaída es mayor en el autólogo que en el halogénico, y eso se traduce en una mejoría, ¿no?, en términos de supervivencia libre de leucemia a favor del halogénico, y lo mismo en términos de supervivencia global. Si nos vamos a una población un poquito más homogénea, este es un trabajo del EBMT que comparaba autólogo versus trasplante haploidéntico. En este caso, o sea, es un trasplante de una fuente no un poquito no convencional, por lo menos, al menos hasta ese tiempo, ¿no?, en pacientes adultos con riesgo intermedio citogenético y en primera remisión completa y con mínima residual negativa. Ya veis que es una cohorte mucho más homogénea en este sentido. Son 500 y pico pacientes en cada grupo, y el trasplante haploidéntico pues son un poquito más recientes que la mediana, que el autólogo, por razones obvias, y tampoco es son cohortes que son homogéneas, porque vuelven a ser de registro. Los pacientes con autólogo son mayores, ¿no?, y tienen menos FLT3 y TD y más mutaciones de NPM1. En este trabajo, ¿no?, analizaron por un lado los pacientes FLT3 wild type, y aquí, ¿no?, se observó cómo la incidencia acumulada de recaída fue mayor para el trasplante autólogo, la mortalidad relacionada con el trasplante menor, y esto se traducía en una supervivencia libre de leucemia y una supervivencia global similar entre ambos grupos. Sin embargo, cuando miraba la población FLT3 mutada, entonces aquí la incidencia de recaída era muchísimo mayor para el autólogo, con la misma mortalidad relacionada con el trasplante, por lo que esto no terminaba en una supervivencia libre de leucemia y una supervivencia global mejor para el halogénico que el autólogo, por lo que ellos concluían, ¿no?, que en pacientes adultos de riesgo intermedio, en aquellos que son FLT3 negativo con mínima residual negativa y que están en remisión completa, el autólogo podría ser una buena estrategia terapéutica. Pero quizás la pregunta clave, ¿no?, es qué es mejor, autólogo o quimioterapia. Y para eso voy a revisar este metaanálisis publicado recientemente, en 2024, ¿no?, que incluye 17 ensayos clínicos en los que hacían autólogo o quimioterapia de manera randomizada en pacientes que no tenían donante emparentado. Los ensayos son tan viejos como de 1993 y tan nuevos como de 2020, o sea que hay mucha heterogeneidad, y la verdad es que la mayoría de ellos incluyen pocos pacientes, a excepción de este, ¿no?, que es un estudio japonés que incluye casi 1.400 pacientes, pero si veis aquí, solo 100 habían recibido trasplante autólogo, o sea, son casi todo pacientes que habían recibido quimioterapia intensiva. Hay pacientes pediátricos y pacientes mayores, y el metaanálisis lo que observó es que la supervivencia libre de progresión era mejor en los pacientes tratados con autólogo que en los pacientes tratados con quimioterapia, ¿no?, con una ratio en este caso de 1,37. Sin embargo, no se observaron diferencias en términos de supervivencia global. Cuando miraron el riesgo de recaída, el riesgo de recaída era menor en la población tratada con autólogo, casi, como veis, universalmente, algunos significativos o no, pero casi universalmente, y por desgracia tampoco encontraron diferencias, pero esto es una cuestión también de número, porque los eventos
pues son muy pequeños, ¿no? Cuando miraron en supervivencia global según las categorías de riesgo citogenético. Este metaanálisis, ¿no? Lo que concluye es que en los pacientes que reciben trasplante autólogo tienen una mejoría en la supervivencia libre de progresión y de recaída con una supervivencia global similar y con un bajo riesgo de recaída, un menor riesgo de recaída, por lo que debería ser considerado, ¿no? Como tratamiento de la leucemia. ¿Y qué ocurre en los datos de PETEMA, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de PETEMA? Bueno, pues lo que os voy a hablar, este es el protocolo antiguo, que en el caso del autólogo no ha cambiado mucho, pero los estudios que os voy a enseñar están basados en estos protocolos más antiguos. Este es el anterior, ¿no? Donde el trasplante autólogo estaba considerado en pacientes de riesgo favorable o de riesgo intermedio con una mínima residual negativa que no tuviesen un donante familiar. Y lo primero que os voy a presentar es este trabajo que publicó Eduardo Rodríguez Arbolí en 2021, que comparaba alogénico versus trasplante autólogo en aquellos pacientes con riesgo citogenético intermedio. Entonces, el trabajo incluía 312 autólogos y aproximadamente unos 200 y pico, casi 250 alogénicos, tanto de donante emparentado como de donante no emparentado. Aquí, en las características basales, pues vemos un poquito lo mismo, ¿no? Los autólogos son un poquito mayores, tienen más mutaciones de NPM1 y menos mutaciones de FLT3, lo típico del registro, ¿no? Y cuando estudió esos pacientes de riesgo intermedio citogenético, vio un beneficio del alogénico respecto al autólogo en términos de supervivencia global, en términos de supervivencia libre de leucemia y en términos de incidencia acumulada de recaída, con evidentemente un riesgo aumentado, ¿no? De una mortalidad relacionada con el trasplante un poquillo mayor. Cuando a esos pacientes de riesgo intermedio les aplicaban, los que tenía datos, ¿no? La clasificación molecular de la European Leukemia de 2017, ¿no? Vio que esos que quedaban de riesgo intermedio se seguían beneficiando del alogénico versus el autólogo, ¿no? Pero les parece, ¿no? Que si veis en esta tabla que se ve pequeño, pero se ve, no había tanta beneficio en los pacientes de riesgo favorable. Y por último os voy a contar el paper que hemos publicado hace poco, ¿no? Que es un paper que es distinto al anterior porque lo que compara es el autólogo versus quimioterapia intensiva en pacientes con leucemia mieloblástica aguda. Lo que hicimos es seleccionar los pacientes que habían recibido o bien 2 consolidaciones y autólogo o bien más de 2 consolidaciones y los comparamos entre sí. Teníamos 615 del registro, ¿vale? Son 615 pacientes tratados con quimioterapia versus 657 tratados con trasplante autólogo. Lo mismo que os decía previamente, pues es un estudio de registro, luego no son estrictamente similares. Y el riesgo, ¿no? Pues vemos lo mismo que también está un poco desbalanceado, ¿no? Hay más pacientes FLT3 y TED en el grupo tratado con quimioterapia y más pacientes tratados con FLT3-TCAD en el grupo tratado con autólogo. También hay más pacientes tratados con autólogo que son NPM1 positivos y, bueno, pues esto es un poco, y lo que quizás las cosas del registro. Y quizás lo más relevante, ¿no? Es que los pacientes tratados con autólogos son la mayoría de antes de 2017. Es decir, que son pacientes un poquito más antiguos. Cuando veíamos los datos globales, ¿no? La supervivencia global de la población global, pues veis que hay un beneficio del autólogo versus la quimioterapia en términos de supervivencia libre de recaída y en términos de supervivencia global, ¿no? Claros, ¿no? O sea, si veis aquí en la supervivencia global a la derecha, la mediana de supervivencia en el autólogo son 150 meses versus 75 en el grupo tratado con quimioterapia con una odds ratio de 0,73. Además, la mortalidad precoz del autólogo fue muy bajita, de 1,2% a día más 30 y de 1,5 a día más 100. Y os tengo que decir
que en los datos, de los que teníamos datos, solo el 11% de los pacientes tratados con quimioterapia habían tenido un fallo de movilización. O sea que sí había fallo de movilización, pero la decisión de la quimioterapia versus el autólogo no tuvo mucho que ver con esto. Cuando hicimos el Propensity Score nos quedamos con 200, casi 240 pacientes en cada cohorte y como veis ajustamos el Propensity muy bien a excepción de el diagnóstico previo o más tarde de 2017 que nos fue pues prácticamente imposible ajustar y ahí tenéis las características de la población. En este caso, en el Propensity Score Matching, lo que vimos es que hubo una tendencia a la significación en términos de supervivencia libre de recaída a favor del trasplante autólogo, 62 meses versus 34, con una hazard ratio de 0,80, pero la supervivencia global perdía, o sea, era similar entre ambos grupos. Una de las preguntas que nos surgieron, ¿no?, era si de esto podía, ¿no?, o sea, jugar algún papel el momento del diagnóstico de la leucemia, ¿no? Porque al final hemos ido incorporando, como nos han contado ahora muy bien, ¿no?, pues algunos inhibidores de FLT3. Entonces hicimos un chequeo, ¿no?, de qué había ocurrido a partir de 2017 y en la población global, ¿no?, tratado a partir de 2017 se mantenía el beneficio del autólogo en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global a favor del autólogo versus la quimioterapia, como veis en estas gráficas de arriba, y sin embargo en la macheada, tras el Propensity Score, pues ya es una cuestión también de números, porque claro, bajan mucho los números, pero también, bueno, pues hay una tendencia, ¿no?, por lo menos las curvas parecen ir a favor del autólogo. ¿Y qué pacientes se benefician realmente más del autólogo que de la quimioterapia intensiva? Pues aquí tenéis un poquito el estudio por subgrupos, ¿no?, sobre todo en términos de supervivencia y en términos de supervivencia libre de recaída, ¿no?, se benefician sobre todo los pacientes más jóvenes y los de cariotipo normal o cariotipo favorable, así como los que son FLT3 negativos. Y aquellos que tienen una mínima residual positiva. Lo mismo ocurre en la supervivencia libre de progresión. Así que con esto nosotros lo que hicimos, lo que concluimos, ¿no?, lo que voy a concluir hoy es que los estudios históricos y los metaanálisis al menos muestran una supervivencia global comparable entre el autólogo y la quimioterapia, pero con una mejor supervivencia libre de enfermedad o supervivencia libre de recaída a favor del autólogo, que el autólogo tiene al menos unos outcomes similares al hologénico en aquellos pacientes con mínima residual negativa de riesgo intermedio con FLT3 negativo, con un menor riesgo de mortalidad relacionada con el procedimiento. Sin embargo, no parece que los pacientes de FLT3 mutados se benefician más del trasplante alogénico, que a lo largo de todos los estudios, ¿no?, el autólogo parece ser mejor que la quimioterapia, al menos en los pacientes jóvenes con cariotipo normal y con FLT3 negativo, y que probablemente el futuro debe ir a incorporar el autólogo, o sea, tratamientos, estrategias de mantenimiento posautólogo para disminuir un poquito ese riesgo de recaída y que, bueno, pues el autólogo puede ser, sigue siendo una forma de consolidación que es óptima, ¿no?, y que probablemente deberemos mantenerlo, ¿no?, en los esquemas de tratamiento. Yo quería terminar, ¿no?, también diciendo un poco que no nos podemos olvidar que el trasplante alogénico pues a veces es de acceso limitado en algunas partes del planeta y que tenemos que necesitamos las mejores consolidaciones también para esta población, para estos pacientes que no pueden recibir trasplante alogénico. Con esto quiero daros las gracias a vosotros que me estáis aguantando hoy y a la gente que me aguanta todos los días, que son la gente de mi servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.
por ajustarte también al tiempo. Gracias en realidad a los tres por haber dado unas charlas muy claras y ajustaros tan bien al tiempo. Pasamos a la fase ya de preguntas y debate. Recordaros que podéis utilizar el chat para preguntar. Y no sé, Pau, si quieres retomar tú o si tenéis, Sí. también podéis preguntar. Sí, no, yo quería hacer un inciso, ¿vale? Que digamos, yo creo que este webinar es importante porque estamos hablando de, y el de dentro del día 27 también, porque estamos hablando de protocolos que, si no la mayoría, pero muchos de los que están conectados o estamos conectados, pues usamos en el día a día, ¿no? Para el tratamiento. Y decir que, bajo mi punto de vista, los protocolos no quiere decir que sean lo mejor, ni mucho menos. Es decir, que el objetivo del protocolo no es decir, o entre comillas, querer imponer un tratamiento que sabemos que es mejor que otro. Obviamente ese es el deseo, pero no tiene por qué ser así. Yo creo que el objetivo fundamental de los protocolos es ofrecer un tratamiento homogéneo a los pacientes y no tener que estar preguntándose constantemente, digamos, si una intervención hay que hacerla de una manera u otra, basado en, pues no sé, en el Lancet que sale un día o lo que publica uno un día o lo que publica otro. Y además muy importante de basarse en datos propios. O sea, como veis, esta actualización del protocolo LMA Flow está, digamos, basada, diría 100%, en datos generados por el grupo. Y creo que siempre es bueno poder hacer un protocolo basado en su propia realidad, que no en la que te cuentan los expertos de otros países, ¿no? Y luego el otro inciso que quería hacer, y luego hay alguna pregunta, digamos que es muy importante la independencia a la hora de hacer los protocolos. Es decir, aquí, bueno, esta webinar no está apoyando a Daiichi Sankyo y Servier, pero no tienen nada que decir, ¿vale? Ni opinar, siquiera a los protocolos que hace el grupo. Es decir, son totalmente y 100% independientes. Eso no quita, pues bueno, pues que nos quieren ayudar a hacer el webinar, pues les interesará, supongo, si no, no ayudarían, pero el derecho, digamos, de las compañías farmacéuticas a intentar inmiscuirse o influenciar en los protocolos que hace el grupo PETEMA es cero, ¿vale? Esto es muy importante porque igual hay algunas compañías farmacéuticas que se creen lo contrario, pero vamos, que no es así para nada, ¿no? Y esto es muy importante para dar unos protocolos basados en lo que realmente creemos, y sin miedo, digamos, a tener una opinión más o menos colegiada. Como veis, aquí estamos hablando ya de comités de redacción, pues en este eran 20 y tantas personas y obviamente hay muchos inputs a tener en cuenta, y dentro de poco tendremos este protocolo publicado en la página web y normalmente también editado en formato bolsillo para que lo tengamos accesible como guía de referencia. Luego, obviamente, siempre se individualiza en cada paciente, pero bueno, la tendencia a decir, no, es que este tiene una mutación de WT1 y ¿qué hago, no? Y bueno, pues WT1 no está en este protocolo, es decir, también es verdad que no hemos hecho el análisis de WT1, ¿vale? Pero podría tener algún impacto, lo he puesto como ejemplo, lo de WT1. Bueno, ya una vez dicho este rollo, agradeceros haberos tenido también al tiempo, de verdad, o sea, excepcional, eso es lo más importante cuando uno tiene que hablar, ceñirse al tiempo, ¿vale? Y yo tengo una pregunta que ha hecho Víctor Noriega del Hospital de La Coruña, que decía que, a ver, lo tengo aquí, que si movilizar para el trasplante autólogo colecta de progenitores hematopoyéticos para el autólogo tras consolidación 1 o 2. En el algoritmo del protocolo pone 2 desde hace ya un par de protocolos. Antes ponía 1, es decir, en los protocolos LMA 2007 y 2010 podría recoger tras ciclo 1. Y su argumento es, si hay que esperar por la enfermedad mínima residual tras la consolidación 1,
¿vale? Esta colecta puede retrasar los tiempos del tratamiento y tras consolidación 2 puede haber riesgo de fallo de colecta, ¿vale? Entonces, obviamente, si hay que esperar a otra consolidación para tomar la decisión de mínima residual, que así está puesto en el protocolo, pues esto, digamos, retrasa a los pacientes de riesgo intermedio sin hermano HL idéntico, ¿vale? La toma de decisión, un ciclo. Y luego respecto a los fallos de movilización, pues Ana, tú has dicho muy bien el porcentaje que había y no sé si creo que estás haciendo un segundo trabajo de trasplante autólogo, aunque te debemos algunos datos, pero no sé si tienes algún comentario cualquiera de vosotros al respecto. No, sí, o sea, yo no, pues iba a comentar un poquito eso, ¿no? Que ahora estamos preparando otro trabajo, yo como me suicido así en directo, prometido para dentro de poco, donde vamos a analizar todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el mejor punto de hacer la consolidación con los datos que tenemos del registro, que tenemos más de 1.000 pacientes que han recibido autólogo, ¿no? Entonces, yo creo que estas preguntas van a ser clave, ¿no? Y es lo que no hemos contestado en el trabajo que tenemos. Es verdad que en nuestro trabajo, en los pacientes que habían recibido consolidaciones, o sea, quimioterapia como consolidación, había, en los que teníamos datos, había solo un 11% de pacientes que habían tenido un fallo de movilización. O sea, que es un porcentaje, bueno, que puedes considerar mayor o menor, pero desde luego no fue la razón última de hacer autólogo consolidación. Así que esa pregunta está sobre la mesa porque, como dice Pau, hay algunos protocolos que se hacen tras la primera y otros protocolos que se hacen tras la segunda, o sea que espero poder contestar a eso. Sí, bueno, yo deciros que el cambio de movilización, o sea, de recoger tras C1 a C2, o sea, al revés, en el LMA99, que yo ahí ni había nacido, ahí hacíamos tras C2 y se cambió en el protocolo 2007 y 2010 a C1, la movilización y la recogida, por intentar tener menos fallos de movilización, ¿vale? Todo esto lo va a analizar Ana y vamos a ver cuál es la evolución real, pero vamos, yo os digo, aparentemente con los datos que tenemos por encima, no hay más fallos de movilización por pasar a C2 o no es significativo el cambio, puede haber un poquito más solo. Y cambiamos de recoger en C1 a C2 porque vimos que recaían más en un análisis que hicimos hace como 7 o 8 años de los protocolos 2010 y 2007. ¿Verdad? Que fue un análisis, digamos, no con mucho detalle ni rascando todo lo que hay que rascar, ¿vale? Pero fue suficiente como para pasar de nuevo a recoger tras la consolos. Un poquito para que sepáis el racional de hacerlo así. Pero bueno, igual ahora vemos que la cosa es diferente. Ya veremos un poquito. Los datos siempre sorprenden. Sí, pero preguntar no es ofender. O sea, no, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Sí, los datos te pueden llevar la contraria tranquilamente, vamos, y eso entonces te la comes con patatas y tienes que cambiar. Hay otra. ¿Tú tienes alguna pregunta, Cristina? Yo dices personalmente o que lea, Sí, porque tenemos una en el chat. Vale, sí, hay una en el chat. Creo que Ana tenía una pregunta. Tenemos, Ana, si quieres. Vale, pues voy yo adelante. Yo tengo una pregunta para Isabel sobre el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel crees que tiene la mínima residual, al menos post-trasplante alogénico? Y si esto lo tenemos que modular o cómo esto. O sea, ya sé que ahora nosotros tenemos un problema, ¿no?, de acceso para el mantenimiento, pero ¿cómo ves tú si mantenimiento a todos sí, mantenimiento a todo mínima residual positiva o cómo lo afrontarías? Vale, pues yo de entrada... No, Rafa o Isa, que respondéis. ¿Habías dicho Isa o Rafa? Perdona. Cualquiera, los dos. Primero Isa y luego Rafa, perdón por interrumpir. Pero, vale, pues lo digo, es que ahora no lo escuchaba bien. Bueno, pues yo creo que yo sí que les daría
haría mantenimiento tanto en mínima residual negativa como positiva post-trasplante. De hecho, los protocolos que estamos viendo de fases 1, fases 2 con inhibidores o con inhibidores de meninas también, es que yo creo que va a ser la tónica, porque pues ¿por qué no? ¿No? Es decir, los datos que, no hay muchos datos, pero los que hay van a favor. Parece que sí que hay una mejoría, pues, por ejemplo en eso, en el Quantum First hay una mejoría. Y a veces la P no es estadísticamente significativa, sí que hay un beneficio. Muchas veces las curvas sí que numéricamente sí que se ve, entonces yo sí que analizaría, pero sí que haría mantenimiento tanto si trasplante como si no, en los casos que se pueda, claro. El tema del dinero es otra cosa, claro, de financiarlo. Yo, vamos, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que efectivamente el problema va a ser el tener este acceso al fármaco, ¿no? Y que, bueno, ya no sé, dependerá de cada sitio, cada hospital, pero que posiblemente en la mayoría de los casos no sea fácil conseguir el acceso al fármaco de mantenimiento, aunque conste en el protocolo como tal. Y yo tengo una pregunta a vosotros en el mantenimiento. Ahora que bueno, que se podrá mantener con quercetinib post trasplante, el seguimiento de la enfermedad mínima residual en vuestros laboratorios, ¿se plantea la posibilidad de seguir por molecular el FLT3? Nosotros, en principio, bueno, hasta ahora no nos hemos planteado todavía el tema del quercetinib de mantenimiento, pero bueno, sí que ha habido algunos casos que hemos tenido, bueno, pues pacientes FLT3, bueno, cuando estudio morfo y tal, con el gilteritinib. Entonces, en algún caso sí que hemos analizado, bueno, pues la mutación FLT3 y TD pretrasplante y creo recordar que post-trasplante también, que ha sido, en estos casos, vamos, son 2-3 casos, que creo recordar que fueron negativos y al final se decidió, en principio, no administrar el fármaco de mantenimiento. Yo te puedo decir... Pero no es un acceso fácil que tengamos en la rutina, ni mucho menos, vamos. No, para nada, para nada, para nada. No, Cristina, eso te lo manejas tú más. Pero vamos, que no sé si se va a hacer. Yo creo que desde luego dentro de la plataforma Betema no está ni mucho menos previsto implementar esa técnica, y por una cuestión de precio, o sea, de precio y de accesibilidad. Creo que todavía, o hasta hace poco, la única manera de hacer esa NGS ultrasensible para FLT3 que usaron los ensayos, el Morpho y el Quantum First, ¿vale? Solo se podía hacer enviando la muestra a un laboratorio del doctor Mark Lewis, que es el que lo tenía patentado y el que, bueno, pues, el que lo hacía, ¿vale? Con la técnica que se inventó. No sé si ahora, creo que está algo más liberalizado, en cualquier caso será muy caro seguro. Y yo quería decir respecto al mantenimiento, la pregunta de Ana, que es súper acertada, porque al final la realidad es que va a ser difícil el acceso al mantenimiento post-trasplante y no post-trasplante, o sea, post-consolidación. O sea, va a ser difícil. Ya ha pasado con midostaurin, es decir, que estos datos no los tenemos analizados finos, pero aproximadamente un 20% solo de los pacientes pueden haber recibido midostaurin de mantenimiento. Y eso es el que lo haya peleado, digamos, cada centro con su farmacia o con su institución o a nivel de político, de consejería, de estas cosas que se reúnen expertos para decidir. En cualquier caso, digamos, yo creo que es importante que en el protocolo esté lo que se hizo en el ensayo clínico. En este sentido no nos vamos a inventar, a no ser que haya una justificación muy importante, ¿vale? Como por ejemplo un exceso de toxicidad o también os digo una cosa, un protocolo se tiene que hacer, intentar hacerlo con lo que la gente hace, ¿no? Es verdad que aquí va a ser difícil, pero con quercetinib en concreto, yo creo que hay datos más favorables respecto al mantenimiento, sobre todo no post-trasplante, sino en los que no se trasplantan, que sobre todo en los NPM1 ya estamos en un 70-75% que no se trasplantan
en primera intención. Y todos esos pacientes NPM1 con mutado FLT3 y TD, yo creo que va a ser muy importante poder ofrecerles un mantenimiento para que sean realmente de riesgo intermedio, que no nos pasen a riesgo alto y tengamos que trasplantarlos en recaída, ¿no? Y mirar la curva que ha puesto Isabel de datos de PTEMA de cómo va el autólogo en la era midostaurin, es decir, y lo mismo que en la SEO Quantum First, cómo van los pacientes que no se hacen trasplante alogénico, van muy bien, es decir, que podemos evitarle el trasplante alogénico a día de hoy. Yo creo que muchos pacientes con mutación FLT3, gracias a las terapias dirigidas. Sí, yo por eso lo digo, ¿no? Porque al final, si queremos replicar los datos por los que tenemos la aprobación, pues deberemos replicar también el tratamiento del ensayo clínico. Así que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que tiene que estar y luego pues habrá que pelear, ¿no? Y luego yo lo que has dicho, o sea, desde luego que los que tienen, MRD positiva pre-trasplante alogénico en primera línea, creo que hay poca duda, después de los ensayos Morfo y el subanálisis del Quantum First, de que los pacientes de más alto riesgo de recaída, es decir, aquellos que tienen MRD positiva por esta NGS ultrasensible de FLT3 pre-trasplante, son los que más se benefician del mantenimiento. Eso es una perogrullada, ¿no? Cuanto más riesgo, más beneficio del mantenimiento. Perdón, Cristina. No, nada, no, yo solamente quería pues utilizar este foro, esta plataforma para señalar un poco lo que has dicho tú, ¿no? Que el hecho de que aparezcan estudios en los que se lleve a cabo la mínima de FLT3 por NGS, que la gente se puede pensar que es una técnica que se puede implantar en los laboratorios, y eso no es cierto, porque no existe una técnica como tal accesible ni estandarizada, y que es muy complejo, y que en estos momentos, aunque a nivel puramente investigacional nos estemos moviendo en los laboratorios para conseguir algo, no existe como tal. Solamente quería aclararlo. Y yo, si me permitís, luego yo lo que tengo entendido a nivel molecular, es decir, así como el EPM1 sí que es una mutación muy estable, tanto en el diagnóstico como en la recaída, yo tenía entendido que FLT3 como que no, que eso que puede aparecer, desaparecer, hay muchos clones, entonces claro, no sé la utilidad realmente de buscarlo. Efectivamente, ese es otro tema, es que la mutación de FLT3 puede desaparecer. Entonces, obviamente, como seguimiento de mínima residual, no. Y luego entiendo que en el contexto del quercetinib también se pueden desarrollar TKDs. No lo sé, o sea, lo digo, ¿no? Como posibilidad. Entonces, sí, totalmente, no tiene nada que ver con NPM1. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Ana Oliva de la Candelaria, que dice: CEPA, que ha recibido consolidación con ARA-C al diagnóstico en lugar de trasplante alogénico, ¿debe realizarse médula ósea en más 60 para envío a PETEMA, o si no trasplante no es necesario el envío? Vale, bueno, contesto. Nada, en principio la indicación de enviar muestra centralizada para citometría de flujo sería lo que hemos dicho. En aquellos pacientes que se trasplantan, trasplante autólogo o trasplante alogénico, y en aquellos pacientes con LMA de riesgo intermedio después de la primera consolidación. O sea que en este caso, en principio, no se enviaría para citometría muestra centralizada, vamos. Y luego tenemos otra pregunta de José Luis López de la Fundación Jiménez Díaz, creo, porque pone FJD. Mi opinión es que con la decisión de hacer autólogo realizamos una selección de forma clara por parte de los médicos de los pacientes, seleccionando pacientes que movilizan bien, que no tienen enfermedad residual y que admiten algún grado de retraso. Los pacientes con quimioterapia incluye a algunos que solo les queda esa opción, no pueden ir a autólogo, e incluso no tenían la opción de alogénico, se cortó. O sea, como que se quedó, falta una parte del comentario, porque parece que es más un comentario, ¿no?
por alusiones, o sea, es un estudio de registro y esto tiene todas las limitaciones que queráis, o sea, no sabemos la intención del médico al inicio y eso no lo podemos modular. Para intentar evitar el sesgo del tiempo al trasplante o a la quimioterapia, ¿no? Y lo que hicimos es que todos los pacientes al menos tenían que haber recibido dos consolidaciones, o sea, una inducción, 2 consolidaciones y autólogo o más consolidaciones. Es un poco la manera que tuvimos de intentar evitar, ¿no? esa historia del tiempo al trasplante. Pero evidentemente tiene todas las pegas. Yo sinceramente, esto ya me lo habéis oído decir muchas veces, yo le pedí a Pau hacer esto porque no creía en el autólogo y le he dado muchas vueltas, hay muchísimos análisis que algunos están en material suplementario y otros no y siempre sale. Es verdad que esto, bueno, pues hay algunos pacientes que son más antiguos, no tenemos datos de NGS y esto se podría modular mucho en el mundo perfecto, ¿no? De todos como perfectamente caracterizados. Pero yo sinceramente creo que los datos son claros de que hay un beneficio del autólogo, al menos en esos pacientes que son jóvenes, FLT3 negativo y cariotipo normal. Y Yo una quería pregunta, decir, y en esos pacientes... perdón. espera. Quería puntualizar que tiene toda la razón José Luis López Lorenzo, ¿vale? Es decir, obviamente hay un sesgo del copón cuando te pones a analizar, pero es verdad que en el diseño del estudio de Ana se intentó mitigar ese sesgo de selección, que era lo más importante, ¿vale? Es lo mismo que el estudio que hizo Eduardo Rodríguez, que ha presentado algo comparando autólogo versus alogénico en riesgo citogenético intermedio. En ese estudio la manera de evitar el sesgo que siempre hay a favor, ese sesgo temporal y de selección a favor del alogénico, la manera, no podíamos comparar alogénico con quimioterapia, ¿vale? En riesgo intermedio. Entonces, la manera de evitar ese sesgo fue comparar alogénico con autólogo. Aquí en este estudio, la manera de evitar ese sesgo de selección y ese sesgo temporal a favor del autólogo ha sido partir todos los pacientes del mismo punto, es decir, todos habían recibido 2 ciclos de consolidación y luego o se hicieron autólogo o se dieron 1 o 2 ciclos más de consolidación y ninguno fue alogénico en primera línea, obviamente, ¿vale? Pues bueno, ese es el sesgo fundamental y que se intentó evitar en el diseño del estudio y aún así habían diferencias muy importantes entre las 2 cohortes. Luego ya se ha intentado haciendo un propensity score y todo, una metodología estadística para intentar igualar al máximo, pero vamos, el sesgo está ahí. Pero el primer sesgo es querer hacerlo, ¿vale? Es decir, hay muchísimos centros que ni siquiera se plantean a día de hoy hacer un trasplante autólogo. Pues lo ha dicho muy bien Ana. ¿Por qué? Pues porque es un peñazo tener que involucrar a féresis, recoger, que a veces la movilización es tóxica, es decir, entonces le metes el GCSF al paciente y se te va en despeño diarreico, malestar, es decir, tiene sus efectos secundarios, generalmente va bien, no hay grandes problemas, y requiere una logística que en realidad cualquier centro que haga trasplante alogénico tiene que tener, o trasplante autólogo del mieloma tiene que tener, pero hay que planteárselo, digamos, de hacerlo, y ha estado en desuso. En el periodo anterior al año 2017 había un 17% de trasplante autólogo en primera línea en paciente FIT, y ahora en lo último, esto es una cosa que va a presentar Jorge Labrador en el AS, estamos en un 4%, es decir, ha bajado mucho, y eso que el autólogo se ha ido también efectivamente un poquito, por ejemplo, el protocolo NPM1, pues a los pacientes con residual negativa, si no van a alogénico, ¿no? Es decir, se ha ido seleccionando, es verdad, la población, pero ha bajado más de lo que se ha seleccionado. Y perdona, Ana, el estudio que presentaste de alogénico mejor que autólogo en FLT3 positivo, ahí se hizo algún subestudio o existe alguno en aquellos que son también NPM1 positivo o en el contexto del uso de inhibidores de FLT3, si había alguna diferencia o no. No, este es un estudio de BMT que también tiene años, o sea, quiero decir que al final la mediana del autor de la proidéntico en ese caso era de 2018, si no estoy muy
o sea, que Ok, tiene años, así que ya. no está especificado inhibidores de TFLT3 o no, y no está tampoco el MP1 o el UJT, que no recuerdo. Vale, gracias. Y tenemos otra pregunta de Jesús Lorenzo Algarra del Hospital General de Albacete. Uy, se me ha movido. Vale, que dice, sorafenib no se contempla en el tratamiento de mantenimiento en el protocolo. En caso de que no se pueda acceder a midostaurin o crizatinib en el mantenimiento, ¿creéis que sorafenib aportaría algo frente a no tratamiento en pacientes FLT3 positivos? Yo hasta lo que yo sé, sorafenib tampoco está financiado, ¿no? Es decir, también hay que pedirlo, y luego los estudios que hay de supervivencia global no demuestra. Hay un estudio que sí que lo demostraba, pero creo que era, si no me equivoco, la supervivencia libre de recaída, pero de global no. Y creo que para leucemia aguda creo que no está financiando. Tenemos el mismo problema. Y luego no hay datos tan claros como con el Quantum First. Durante muchos años hay gente que ha utilizado el sorafenib, ¿no? Hasta como mantenimiento en esos pacientes. Pero yo creo que ahora, con los datos que tenemos, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero tienes que pelea el que ha recibido inicialmente. Correcto. Sí, yo creo que lo pasa lo mismo en recaída. Habéis hecho alusión al LMA-RON. Ahí los que se rescatan con gilteritinib, hay que pelear de continuar con gilteritinib post-trasplante, ¿no? No tiene sentido cambiar a otro fármaco, ¿no? O sea, pero es verdad que el sorafenib en algunas unidades de trasplante está muy arraigado, y la desventaja del sorafenib, yo la verdad es que hablo de oídas, lo siento, pero de oídas de colegas que usan sorafenib, pues que sí que tiene cierta toxicidad gastrointestinal, que tiene toxicidad cutánea, que a veces da problemas con el tema del ICH, diagnóstico diferencial. No es un fármaco que a priori parece ser que se pueda tolerar a largo plazo, y de hecho el estudio chino randomizado que mostró una mejoría de supervivencia, eran 100 pacientes versus 100, era una pauta de 800 miligramos durante 6 meses, es decir, que tampoco se ponía a largo plazo, ¿no? Yo sí que puedo hablar de experiencia con quizartinib o placebo post-trasplante, y realmente, pues nuestra experiencia por lo menos, y se lo hemos dado a muchos pacientes, tanto en el Kiwi como en el Quantum First o en el Quantum R, es un fármaco que, bueno, que a priori se tolera bastante bien. Luego, obviamente, hay que tener cuidado con las interacciones, puede haber mielosupresión, el QT, bla, bla, bla. Pero vamos, en cuanto a tolerabilidad, he tenido pacientes que han hecho los 3 años tranquilamente de placebo o quizartinib, ¿no? Luego el gilteritinib, cuando se da en recaída, en el LMA-RON, nosotros estamos empezando con 80 miligramos directamente, porque a la que ponemos 120 pasa algo, ¿vale? Y 80 miligramos es una dosis de fase 1 con la misma eficacia que la de que los 120, ¿no? O los 200 incluso. Pero bueno, quiero decir que puede haber igual un pelín más de problemas de toxicidad con gilteritinib, y mi opinión es que igual es porque no tiene, igual que midostaurin, no tienen una pauta clara de ajuste de dosis, y las interacciones medicamentosas las tenemos igual. Es decir, hay estudios farmacocinéticos que te doblan la concentración sérica de midostaurin con un inhibidor potente de CYP3A4. O sea, pasa exactamente lo mismo que con quizartinib. En cambio, ahí no hay ajuste de dosis. Y con gilteritinib sí que en los ensayos se decía de ajustar dosis a 80 por precaución, en caso de interacciones o elevación de voz GPT, que también pasa mucho. Pero ya te digo que nosotros en post-trasplante sistemáticamente empezamos por 80, porque es que si no, el paciente ingresa por algo o acabas dando 80 igual, ¿no? Pero esto es truco de cocinita, ¿eh? En el chat no tenemos más preguntas, solamente Ana Oliva de la Candelaria agradece la respuesta y aclara que ha aparecido otra pregunta, pero bueno, termino de decirlo de Ana, que decía que se refería que había recibido 3 consolidaciones con ARA-C a altas dosis en lugar de autólogo, solo aclararlo, dice.
Y pregunta María José Mela Osorio, de Fundeleu, los pacientes con NPM1 positivo, FLT3 y TD positivo, DNMT3A mutado al diagnóstico, ¿cómo son tratados? Y el seguimiento de enfermedad mínima residual. Isabel. Pues por protocolo NPM1 positivo. Es lo que haríamos, es protocolo NPM1 con inhibidor FLT3. Ahora ya podríamos darlo, pues eso, midostaurin y quizartinib, y se siguen con mínima residual molecular. Y lo que protocolo actual 2017, a la espera de actualizarlo, después de analizar los resultados, pues si la mínima es negativa tras consodo, se moviliza bien autólogo, si es positiva halogénico, y si no va, bueno, y después, tanto si va autólogo como si va a consolidación, podría recibir, si se consigue, mantenimiento con inhibidor. Yo quería decir una cosa, que halogénico. los que hemos, yo creo que he tenido no sé, creo que fortuna probablemente de poder dar mantenimiento con midostaurin. Es que en España no hay, no sé, doctora María José Mela, si en Argentina está el midostaurin disponible para los pacientes en mantenimiento, pero en España hay dificultades de acceso. Pero los que hemos podido darlo, probablemente lo tendremos más fácil si queremos cambiar a quizartinib, sobre todo porque el impacto, no hay impacto económico, o sea, al revés, el quizartinib es algo más barato que el midostaurin, ¿no?, a día de hoy en España. Entonces, bueno, lo único es que estamos hablando de 3 años de mantenimiento, ¿vale? Yo creo que 3 años de mantenimiento es algo excesivo. De hecho, el ensayo clínico Quantum First inicialmente tenía una pauta de 12 ciclos solamente, pero a mitad de ensayo el Steering Committee decidió cambiarlo a 36, ¿vale? ¿Por qué? Pues probablemente también en un afán, digamos, de que en la fase de comercialización del fármaco, esto por parte de la compañía farmacéutica, pues se pudiera, digamos, vender durante 3 años en vez de 1, ¿no? Pero yo personalmente creo que un mantenimiento de 2 años es más que suficiente, porque ahí es donde se produce el 80-90% de las recaídas una vez finalizado la fase de quimioterapia intensiva o de trasplante halogénico, ¿no? Y de hecho, creo recordar que así está indicado en el protocolo, ¿no? De intentar llegar a 2 años, aunque se puede prolongar hasta 36. Yo personalmente no daría 36 ciclos. Creo que es tener a un paciente enfermo porque está tomando pastillas, aunque esté curado, sin necesidad, ¿no? Y luego lo del DNMT3 mutado, es que eso no influye para nada. Lo importante, a priori, es decir, lo importante es la mínima residual. Si mínima residual es negativa, como ha dicho Isabel, autólogo o quimioterapia más mantenimiento, y si es positiva, pues trasplante halogénico. O sea, yo creo que es lo que estamos haciendo casi todos en PTEMA en España, aunque hay centros que siguen haciendo trasplante halogénico a un paciente en NPM1 mutado con mínima residual negativa. No sé, Rafa, si es lo que estáis haciendo en 12 de octubre, si hacéis un trasplante halogénico en un paciente porque hay controversia, ¿no? Un paciente NPM1 mutado con FLT3 y TD mutado, si la mínima residual es negativa, ¿lo estáis llevando a halogénico aún así, por tener el FLT3 y TD mutado? No todos los casos. Vamos a ver, en principio no. Yo, Pau, si me permites. Sí. Yo quería decir una cosa, porque yo creo que he visto en algunos hospitales que, por ejemplo, sí que ponen AZA oral en vez de inhibidor de FLT3 para mantenimiento. Eso sí que lo he visto, ¿eh? Entonces, no sé, aquí sí que hay que hacer una aclaración o vale para discutirlo, no sé. Bueno, eso está. Pero, o sea, en FLT3 positivo, ¿eh? Sí, está incluido de hecho, en el protocolo, a sugerencia de... Pero para negativos, y yo te digo para positivos, ¿eh? Para positivos. Vamos a ver, la diferencia es que midostaurin no ha estado
disponible fácilmente. En cambio, azacitina oral ha tenido una indicación universal, aunque se haya usado apenas. Pero bueno, en el protocolo, en la enmienda del protocolo LMA Flow sí que se menciona la posibilidad de dar azacitina oral. Obviamente no si tiene una FLT3, porque este sería para mantenimiento con inhibidor de FLT3, pero para otros pacientes ciñéndose a la indicación del trasplante alogénico, del protocolo Quasar, ¿vale? Es decir, pacientes mayores de 55 años, sin posibilidad de darse un alogénico, de riesgo intermedio o alto, y sobre todo que no hayan podido recibir el sistema de apropiado, que eran básicamente la población que entró en ese ensayo. No sé, Ana, O sea, Ana yo creo que Alfonso, si utilizado azacitina oral, ¿qué experiencia tenéis? no, yo creo que es importante que la indicación de la azacitrina oral es la que es. Son pacientes que no pueden terminar el tratamiento, o sea, que es un mantenimiento así global. Y como dice Pau, o sea, que en el ensayo incluyeron pacientes con citogenética de riesgo intermedio o alto, citogenéticas, ¿verdad? Pero es lo que es lo que hay. Pero claro, si tú tienes un paciente con una mutación de FLT3, yo creo que lo que tienes que pelear es el mantenimiento con un inhibidor de FLT3. Joder, que no lo consigas, pero estos son pacientes que hicieron tratamiento intensivo y que no pudieron hacer la consolidación con trasplante. Tenemos a María José Mela Osorio, aclara que sí está disponible el mantenimiento con midostaurina y que muchas gracias por las claras respuestas. Y luego tenemos otra pregunta de Francis López de Hipo, que dice, en aquellos FLT3 y TD positivo e IDH1, ¿se plantearía también introducir IVO al esquema tipo triplete? ¿En qué altura lo introducirías? No sé, Rafa. Bueno, en principio, si es un paciente candidato a terapia intensiva y seguimos el protocolo, pues el protocolo marca inducción 3-7 con un inhibidor de FLT3 y en principio no se incluiría el ivosidenib en estos pacientes. Bueno, hay que decir que hay un ensayo randomizado del grupo Huevón, ¿vale? Del Huevón MLSG, que tiene 3+7 más ivosidenib o 3+7 más enasidenib. Igual si esos resultados son positivos, esperemos, y una vez se tenga aprobación y comercialización de ivosidenib en primera línea con 3+7, pues habrá que ver qué hacer en estos casos, ¿no? Porque además la conmutación FLT3 e IDH1 no es que sea poco frecuente. Pueden tener más o menos un 20% o más de los IDH1 pueden tener mutación de FLT3. Habrá que ver qué hacer. En el ensayo del Huevón no se distinguía, creo recordar que no se distinguía si eran FLT3, es decir, que entraban los FLT3 mutados, no se excluían, pero igual sí, igual me equivoco, no sé si alguno sabéis ese detalle del diseño del ensayo. Yo de ese ensayo no, pero desde luego en los inhibidores de menina están todos excluidos, en todos que yo conozca están excluidos los FLT3, porque claro, en la rama control no les puede estar la terapia aprobada, entonces no lo sé, en este no lo sé, pero asumo que sí, porque si no, si te cae en la rama control, lo estás tratando. Es que estos ensayos, estos ensayos se diseñaron en el año 17, se diseñó al mismo tiempo que el midostaurine versus gilteritinib, que es otra pregunta que esperamos tener también una respuesta de qué pasará si el ensayo del grupo GON con gilte versus midostaurine demuestra superioridad de gilteritinib versus midostaurine. ¿Qué pasará entonces? O sea, con la recaída. Claro, yo no sé si estarán excluidos, pero bueno, yo creo que desde luego yo no me quería un paciente FLT3 positivo en un ensayo clínico que en la rama control no va a recibir la terapia estándar. Esa es mi opinión. Entonces, al final yo creo que aunque
si aunque no esté, tiene que haber un sesgo luego a posteriori, ¿no? O sea, tiene que estar seleccionado. Bueno, me da la sensación, pero habrá que verlo. Yo, si me permitís, Bueno, a la pregunta le diría que no plantearía introducir el IVO tipo triplete ahora mismo. No, la respuesta es no hay evidencia, no hay estudio. Entonces, vale, están las dos, pero trataría con la evidencia que es quimiointensiva con nivel de FLT3 y el IVO, es que el IVO está aprobado en ANFIT, en primera línea, no tiene otra indicación. Entonces, no triplete ahora mismo, la respuesta es no está recomendado. es que si hiciéramos eso, estaríamos haciendo un protocolo pensando que lo que nosotros decimos es lo mejor. Es decir, que nos estamos inventando que un triplete con ivosidenib y quizartinib, midostaurin y 3+7 es un cuadruplete en este caso, nos estaríamos inventando que es mejor que 3+7 más midostaurin o quizartinib. Entonces, un poquito la mentalidad de los protocolos precisamente es evitar que uno tenga que hacer inventos y experimentos con los pacientes, ¿no? Y estar seguro de que lo que uno está haciendo con sus pacientes está justificado y se ofrece de forma homogénea a todos. Es medicina basada en la evidencia, ¿no? Tenemos más preguntas. De María José Mela Osorio, que pregunta la EMUI. Tres preguntas, va. Primera, la EMR por molecular para el NPM1, pero el resto de mutaciones de seguimiento de enfermedad por EMR, por citometría de flujo, o sea, hacen los dos seguimientos. Entiendo que preguntas si hacemos los dos seguimientos en NPM1 y citometría de flujo. No sé si realmente esa es la pregunta y con el resto de las mutaciones se sigue por citometría de flujo. O sea, yo creo que la pregunta es si hacemos las dos cosas, ¿no? En esos casos o no. O sea, el protocolo te dice que no, que debes guiar, ¿no? Por la molecular, pero yo confieso que igual es de formación profesional, pero nosotros lo hacemos. Aunque las decisiones las tomo con la molecular, ¿eh? Sí, nosotros a toda revaluación del MA, por mucho que sea en NPM1 y todo, le hacemos, vamos, en la médula de revaluación le hacemos también el estudio de citometría y en principio lo que tenemos en cuenta es la biología, vamos, es el NPM1 coordinating factor, es el resultado de biología molecular. Pero vamos, se hace también la citometría por protocolo, vamos, por costumbre de nuestro hospital. Nosotros solo hacemos citometría si no es mutación ABD, si no, en general no, solo molecular. Por si acaso, por si sale algo diferente, ¿no? A la molecular. Sí que es verdad que si vas a tomar decisión con una, pues bueno, por una cuestión de optimizar recursos, pues hacer solo la que vas a usar. Sí que es verdad que puede haber un 10% de pacientes con NPM1 que recaen con o que son resistentes, digamos. Bueno, hace poco tuvimos una paciente que por citometría se detectaba y ni citometría, y los blastos se detectaban, no hacía falta citometría. Había perdido la mutación de NPM1, una paciente que tenía pues un STAC2, un IDH1, etcétera. Pero bueno, es como la punción lumbar, ¿no? O sea, merece la pena hacérsela a todos los pacientes solo por unos pocos casos, ¿no? Eso es suficiente. Y una aclaración de Rosa Coy del ICO de Girona diciendo que el ensayo BON 150, que es el que ivosidenib o nexidenib, que FLT3 era criterio de exclusión, lo cual también era lógico teniendo en cuenta que el mismo grupo estaba haciendo un ensayo donde los que eran FLT3 mutado iban con gilteritinib o midostaurin, ¿no? Gracias por la aclaración, Rosa. También tenemos una pregunta de Jesús Lorenzo Algarra del Hospital General de Albacete que pregunta, ¿creéis que Vixeos en pacientes menores de 60 años podría ser factible en LMA secundaria o SMD o neoplasia mieloproliferativa crónica o LMA therapy related, ya que rescatan más pacientes que 7+3 para el trasplante alogénico? Esa es la primera pregunta. No sé si queréis contestar o sigo con la siguiente. La siguiente es Ivixeos en pacientes con LMA secundaria o SMD o NMPC o LMA therapy related menos de 60 años. ¿Creéis que habría un beneficio en cuanto a llevar a más pacientes a trasplante alogénico como tratamiento curativo?
Pues aquí estamos un poco en las mismas, ¿no? El trabajo es mayores de 60 años, ahora aquí a la contra, la aprobación y el reembolso es sin edad, eh, pues habrá que verlo. O sea, yo creo que es probablemente sí, pero no lo podemos decir. O yo no lo puedo decir, pero A ver, factible es, está claro, hay mucha claro. experiencia. Yo creo que ahora la doctora Josefina Serrano, yo creo que envió, eh, no sé, es una serie de 300 pacientes con Vixios de Petema, que habían como unos 100. No llegaba, pero vamos, que eran menores de 60. Y obviamente van mejor que los menores de 60. La pregunta es si realmente rescata más pacientes que 7+3 para el trasplante alogénico. Eso es lo que habría que preguntarse. Y ahí disponemos de un análisis que hizo Teresa Bernal hace un par de años, que publicó, y con una metodología de match per análisis donde se veía que no había beneficio realmente respecto al 7+3, ¿no? En general. No estudiando población de menos de 60 años, sino pacientes tratados con Vixios, según indicación, o no. Es verdad que también en esta misma comunicación que hizo la doctora Serrano ahora en Oviedo, en el Congreso Nacional, demostraba que habíamos mejorado un montón los resultados con Vixios. Es decir, que los resultados que teníamos antes no son, o sea, son peores que los que tenemos ahora con ese medicamento, ¿no? Habría que volver a realizar los análisis y ver si podemos dar un poco de luz a esa pregunta. Rosa No sé, Col Rafa, del licopio de... Perdón. perdona. No, lo de Rosa es la aclaración de lo de Novo, Sí. que ya lo dije. No sé, Rafa, si vosotros qué estrategia estáis usando con Vixio, si realmente estáis dando por debajo de 60 o seguís el Sí, precio de reembolso que tenemos, más estricta. alguno por debajo de 60 sí que hemos dado de forma puntual, pero vamos, en principio, y lógicamente respetando, o sea, todos los criterios de la que tiene que ser pacientes FLT3, vamos, pacientes FLT3 negativos, con todas las mutaciones de buen pronóstico negativas, ¿vale? Que a veces nos meten bastante prisa al laboratorio para sacarlas cuanto antes, y son pacientes que están ahí un poco, bueno, pues con necesidad de tratamiento urgente, ¿vale? Y luego lo que sí hemos visto, vamos, nosotros al final como somos laboratorio de referencia, bueno, pues sí que hay algunos hospitales que no tienen tantas limitaciones a la hora de ponerle, que incluso lo ponen antes de tener el resultado de las mutaciones, se lo aprueba farmacia y todo. Pero bueno, en principio nosotros esperamos a las mutaciones de buen pronóstico y todo, y hasta algún caso puntual menores de 60 años sí, pero vamos, sí que solemos cumplir. Bueno, lo que está claro es que hay que usarlo como puente al trasplante, ¿no? O sea, fundamentalmente. Vale, no sé si hay alguna pregunta más para ir cerrando, que estamos en 45. No hay más preguntas. Pues nada, con esto, muchísimas gracias Rafa, Isabel y Ana por vuestras claras intervenciones y por el debate que habéis ofrecido a los que habéis hecho preguntas y a los que no. Y recordaros simplemente que el día 27 tenemos la segunda parte, ¿vale? Y muchísimas gracias, Cristina, también. Gracias, Pau. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias a todos.